El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Diálogo Mayor. Este es un espacio de la Universidad del Rosario en donde hemos abierto la agenda informativa de todos los colombianos. Aquí hemos tenido temas de ciencia, de arte, de tecnología, todo lo que nos interesan a los colombianos. Bienvenidos una vez más. Hoy tendremos un tema muy interesante y un tema dedicado al campo. Todos sabemos que los mayores problemas del sector rural colombiano se ven claramente reflejados en pobreza, desempleo y, por supuesto, en violencia. Y eso tiene un origen muy claro y se llama una falta de educación de calidad. Nos falta cobertura, nos falta sostenibilidad, nos falta cubrir el campo colombiano de educación para todos los colombianos. Ese tema nos preocupa. Los datos han sido difíciles de encontrar. El Censo Nacional Agropecuario, el DANE, nos hablan de cifras altísimas de campesinos que no llegan a niveles de escolaridad. Aún seguimos teniendo analfabetismos muy altos y altísimos niveles de deserción. Pues bien, para tratar este tema tan interesante hemos traído dos invitados de lujo y dos expertos. Bienvenidos y buenas noches. Nos encanta que estén por acá. Muy buenas noches, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación y pues que sea esta una oportunidad de hablar de uno de los temas más importantes y delicados como es la educación y en este caso la educación de nuestros campesinos. Perfecto. Pues quien nos acaba de hablar es Kenny Labacut. Él es el director general de Acción Cultural Popular. Ya veremos qué significa esa sigla y ese acrónimo que nos referencia lejanamente a Radio Sutatensa, pero ya conversaremos. Y también hemos invitado a María Sacramento. Bienvenida. Buenas noches, gracias por invitarme al programa. Pues nos encanta que esté, ella es una alumna y es una habitante de Manta, del municipio de Manta, sí, aquí en Cundinamarca, que ha tenido un trabajo muy interesante en temas de educación en este territorio. Ya conversaremos con ambos. Kenny, bienvenido de nuevo al programa. Vamos a conversar de estos temas del campo. ¿Qué es hablar hoy del campo? Contémosle a los colombianos, cuando hablamos del campo, ¿a qué nos referimos hoy? Esa es una pregunta interesante, una pregunta compleja, porque cuando hablamos de campo, hablamos de un territorio de nuestro país, un territorio muy grande, muy vasto, pero también hablamos, o sobre todo, hablamos de unos habitantes, de unas personas que se encuentran allí, personas que nosotros identificamos en general como campesinos, pero no son solo los campesinos los que habitan en el campo o en el territorio rural, sino también tenemos allí indígenas, tenemos personas afrocolombianas y tenemos una serie de acciones y de interacciones de tipo económico, cultural, político, educativo. Entonces, toda esa amalgama, todos esos elementos prismáticos hacen que el campo sea un escenario muy complejo de nuestra realidad, de nuestro presente y un elemento prismático de nuestro futuro. Yo creo que hablar de campo no solamente significa hablar del pasado, un pasado terrible y doloroso, o solamente del presente, un presente muy problemático, sino sobre todo de un futuro que tiene que ser un futuro esperanzador para muchos millones de personas que constituyen el espacio rural. Estamos hablando de más de 14 millones de personas, según el Censo Nacional Agropecuario, que forman parte de los habitantes de este vasto territorio rural que tiene nuestro país. Perfecto. Kenny, ¿cómo superar esa idea del campo con una mirada clásica? Siempre el campo lo hemos mirado como paisaje para los que somos urbanos o lo hemos mirado como solamente un territorio de productividad. El campo hoy tiene una perspectiva mucho más compleja, tiene una perspectiva que aborda lo social, lo político, lo económico y por supuesto lo educativo. ¿Cómo mirar hoy el campo en una perspectiva mucho más integral? Del campo tenemos que hablar desde el punto de vista de la política rural, tenemos que hablar desde el punto de vista de la educación rural, de una concepción de la persona humana que se encuentra en el ámbito rural. También hay que hablar de salud, hay que hablar de tecnología, hay que hablar de transporte, hay que hablar de vías. Es decir, hay que hablar de todo un país para reconstruir, que es el país rural,
que hemos desatendido o que se ha desatendido durante toda la historia del país. No podemos decir ni de los últimos 50 años, de los últimos 100, sino que siempre el campo ha sido desatendido y por eso siempre las cifras no nos cuadran, ¿no? Las cifras del país urbano con las del país rural no nos cuadran precisamente porque se ha ignorado un poco ese país rural, perdón. Perfecto. Ya hablaremos de cifras y hablaremos de este concepto que es un tema complicado y es esto de las ciudadanías campesinas. María Sacramento, bienvenida. Nos encanta que esté en Diálogo Mayor. Gracias. Cuéntenos su experiencia porque me parece muy interesante y es que usted hoy es estudiante de bachillerato y de las escuelas digitales campesinas. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esto? Bueno, yo pues me graduó en un mes, me graduó de bachiller. Yo estudio en el SAD, que es un sistema tutorial de aprendizaje, ¿no? Entonces, por medio del párroco, el padre José Guerrero, que es el párroco allá en Manta, él habló en las misas y convocó gente para unos cursos que iban a dictar, que Acción Cultural Popular iba a dictar unos cursos. Y como somos amigos, pues desde la infancia, él me llamó y me dijo que le ayudara a convocar gente. Y eso hace un año más o menos. Entonces, por eso me vinculé a Escuelas Digitales Campesinas. Y pues para mí me sirvió mucho, porque antes para el colegio me tocaba pedir que me hicieran las tareas, que mejor dicho, alguien me ayudara con el computador. Ya ahora, ya el último año ya no, ya las hacía yo misma, Sus tareas. Sí, señor. Pero entonces, en este momento María Sacramento hace bachillerato, que es educación formal, y está acabando también escuelas digitales campesinas, ¿cierto? O sea, está haciendo 2 niveles de formación. 2 niveles, sí, porque ya en un mes me graduó de bachiller, es académico, nos lo recibimos todos los sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Es el programa del SAD. Y pues me vinculé a las escuelas digitales y ya aprendí a manejar el computador y ya estoy haciendo el curso de convivencia y paz. Porque para estos momentos yo creo que todo el mundo deberíamos hacerlo. Qué bueno, pero qué maravilla que usted nos diga esto. Pues mire, ya hemos escuchado una experiencia, ya volveremos con usted. En este primer corte hemos aprendido cosas muy importantes. Primero, el campo tiene una mirada compleja, ¿o no? Segundo, estamos hablando de más de 14 millones de colombianos que están en territorios campesinos, donde hablamos de negritudes, comunidades étnicas y todo lo que significan campesinos. Y estamos hablando de una experiencia de alguien que se está formando en esto que nos necesitamos todos los colombianos, paz y convivencia. Vamos al primer corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. El libro recomendado de la semana es Destruir la pintura, uno de los primeros ensayos de Lois Marín dedicados al problema del poder de las imágenes. Profundiza sus reflexiones sobre la posibilidad de producir un discurso verbal acerca de un discurso visual. El ensayo se estructura en 2 partes, cuyo epicentro son 2 pinturas, Los pastores de Arcadia de Nicolás Poussin y la práctica pictórica sostenida por Poussin, el maestro del clasicismo, y Caravaggio. Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo Mayor. Hoy con un tema muy interesante, la educación rural, la educación campesina. Un tema fundamental, importantísimo, en este momento una categoría clave para el desarrollo de Colombia. Vamos a volver con Kenny para que nos cuente, le explique a los televidentes este proyecto tan interesante que nos hablaba María Sacramento, y es ¿qué son las escuelas digitales campesinas? ¿Cuándo nace este proyecto? ¿Para qué sirve? ¿A quién llega? ¿Cuántos son los beneficiados? Contemos. Rector, antes de entrar en el tema, Colombia tiene un problema bastante grande en tema de educación rural, principalmente que se divide en 2 partes, que es la calidad y la pertinencia. Por una parte, la calidad, que tiene que ver con los escenarios, los espacios, los docentes sobre todo, y por otra parte, la pertinencia de la educación campesina, es decir, que sea una educación que efectivamente le sirva a los campesinos para su vida, para su trabajo y para realizarse como persona en el medio rural donde vive.
Lamentablemente esas dos características, pues cuando hablamos en términos de educación rural, pues no se cumplen y no se dan. Entonces nosotros ideamos un programa socioeducativo llamado Escuelas Digitales Campesinas, que busca por una parte que los adultos puedan acceder a un sistema educativo que sea riguroso, disciplinado, que les sirva para la vida, pero al que puedan entrar todas las personas, es decir, que sea un sistema abierto, flexible y que dé oportunidades a todas las personas independientemente de su edad, de su raza, de su condición, del lugar donde se encuentren. Y por otra parte, que sirva de complemento de la educación para aquellas personas que efectivamente están en un centro educativo, pero que no encuentran herramientas suficientes para la vida, que les permita desempeñarse y desarrollarse en el campo donde se encuentran. Entonces las escuelas digitales campesinas ayudan a complementar esa educación. Entonces, Escuelas Digitales Campesinas es un programa socioeducativo que le da al campesinado colombiano oportunidades de formación, información, educación y oportunidades de desarrollo socioeconómico en el lugar donde se encuentran. No tenemos centros a donde tenga que llegar la gente, sino que nosotros vamos a la gente para que en sus sitios de vivienda, sus sitios de trabajo, puedan encontrar estas oportunidades de educación. Estamos en 8 departamentos del país, en 52 municipios, tenemos 54 escuelas digitales campesinas y actualmente siguen todo el proceso educativo y formativo que ofrecemos alrededor de 13.500 campesinos y esperamos poder seguir creciendo para que muchas personas como María Sacramento pues tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida y la vida de su familia. Perfecto, muy interesante y ya volveremos. María Sacramento, cuéntenos cómo es el programa de Escuelas Digitales Campesinas. Ya sabemos que le gusta, que le interesa. Me contaron además que ya lo ha llevado hasta la familia, que la familia ya está implicada en el proyecto. Cuéntenos qué le gusta de las Escuelas Digitales Campesinas. En primer lugar, lo que más me gusta es el método de enseñanza, porque como son cursos virtuales, entonces uno va al ritmo que puede, porque con un profesor uno se queda o no entiende o algo, en cambio virtual va al ritmo que uno dé. Hay alumnos que lo hacen en un mes, hay otros que todavía estamos, yo pues duré mucho tiempo porque no empecé con juicio, pero ya terminé ese y seguí el otro curso y pienso seguir otros cursos porque dicta otros cursos. ¿Cuántos módulos son? No, pues cada curso tiene entre 60 y 80 horas de aprendizaje y son varios cursos. Entonces uno después, ya aprendiendo a manejar el computador, ya escoge el curso que uno quiera. Por ejemplo, mi hija está estudiando liderazgo, otra niña está estudiando asociación y empresa, y así. Otra señora está aprendiendo adaptación al medio climático, otras conocimiento del medio. Sí, uno ya escoge después el curso que quiera, que le guste. Entonces, y por el método de enseñanza, pues gusta mucho a la gente, que es fácil de seguir. ¿Cuántas personas de Manta lo están haciendo? Pues en el momento tenemos cerca de 30 personas que están como más juiciosas, porque algunas por motivos de transporte o porque como vienen de todas las veredas, a veces el transporte se complica por el horario o algo. Entonces vienen un día, otro día, pues así, pero más o menos somos 30, aunque hay mucha gente interesada, lo que falta es más aparatos, más computadores. María Sacramento, ¿y usted tiene computador en su casa? Sí, señor. ¿Ya tiene computador? Sí, señor. Con conexión y todo perfecto. No, sí toca ir a la biblioteca porque ese es otro de las fallas que tenemos en el campo, que solamente hay 2 sitios con internet y como son virtuales, lógico que necesitamos la internet para todo. Perfecto. Esto que menciona María Sacramento es clave. ¿Cómo está el tema de redes en el país para hacer posible y viable el proyecto? En Colombia actualmente más o menos hay conectividad digamos, en la zona rural profunda del 7%, que es muy bajito. Entonces nosotros hemos ideado una estrategia complementaria de las escuelas digitales campesinas que hemos llamado convergencia de medios.
Eso significa que tenemos los cursos disponibles para radio, los tenemos disponibles en cartillas, los entregamos a las personas en una USB donde tienen todo el programa offline de manera que puedan hacerlo y no queden marginados en los sitios donde no hay conectividad. Eso por una parte. Y por otra parte, nosotros estamos haciendo incidencia política para lograr que en los centros donde se toman las decisiones, el Ministerio TIC, el Ministerio de Educación, lleve la conectividad a las zonas donde nosotros nos encontramos. Perfecto, muy interesante. Des en cuenta que este proyecto no solamente educa, forma, desarrolla competencias, sino reduce en alguna medida la brecha tan profunda que tenemos entre el campo y la ciudad en Colombia y en América Latina, especialmente y entre otros temas, en los temas tecnológicos. Sí, nosotros buscamos crear ciudadanía rural. Y la ciudadanía rural tiene un componente esencial, que es la ciudadanía digital. Y nosotros no podemos seguir dejando a una parte de nuestra población alejada de la información, porque estamos en la sociedad de la información y ingresar a la sociedad de la información significa una inclusión total a nuestro país y al acceso a nuestros derechos, a los derechos que tenemos todas las personas. Desde luego que también tenemos deberes y obligaciones, pero ese derecho de tener información y a partir de una información cualificada poder despejar un montón de fantasmas que no nos dejan ser libres, dado que, es decir, la educación, mientras más educados seamos, mientras más conocimiento tengamos, pues somos más libres de tantos elementos externos que llegan a nuestras conciencias y que no nos permiten actuar como ciudadanos en derecho, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Clarísimo, ciudadanías digitales, ciudadanías rurales. Creo que ya el tema nos quedó muy claro. Vamos al segundo corte de comerciales y ya regresamos. No se vayan. En Diálogo Mayor siempre tenemos un espacio para la opinión de nuestros ciudadanos. Y aquí más que nunca vamos a escuchar los testimonios de algunas personas que han sido alumnos y estudiantes de las escuelas digitales campesinas. Vamos con ellos. Por medio del programa aprendí a conocer todo eso y adquirir los conocimientos que ahora me están haciendo útil para mi vida. Pues nosotros tenemos, por lo menos en mi caso, tengo muchos recuerdos de Acción Cultural de cómo fue antes y lo que actualmente está haciendo aquí por la comunidad, lo del proceso del café, por ejemplo, lo de los procesos de alfabetización digital que están haciendo y que eso hace que fortalezcan a la comunidad y la eduquen. La grande fortaleza de esta nueva propuesta de ACPO a través del campesino y hoy visibilizado a través de las nuevas técnicas de comunicación es ponerla a interactuar las personas, las comunidades. Después de escuchar los testimonios de los estudiantes de las escuelas digitales campesinas, vamos a seguir conversando con Kenny de algo interesante que el país en general conoce y conoce bien. Ese gran proyecto, no solo para América Latina, sino para el mundo, que fue Radio Sutatensa. De esas escuelas radiofónicas de Sutatensa, de ese salto de enseñar a leer, a aprender a escribir, a conversar, etcétera, etcétera, desde la radio a escuelas digitales. ¿Qué ha pasado en ese transcurrir y por qué esa opción hoy de las escuelas digitales? Han pasado muchas cosas, han pasado 70 años de la historia de nuestro país y 70 años que Acción Cultural Popular ha acompañado. Acción Cultural Popular fue fundada en el año 1947, el próximo año hacemos 70 años, y nació con esta iniciativa educativa que fueron las escuelas radiofónicas que le hicieron tanto bien a este país, que le aportaron desarrollo al campo colombiano y sobre todo dignidad a los campesinos. Yo creo que antes de Radio Sutatensa el país urbano ignoraba lo que era el país rural y lo contrario. Entonces yo creo que fue un proceso de inclusión del campesinado colombiano a nuestro país y un ya generador de esto que estamos hablando ahora de ciudadanía rural. Esa era de Acción Cultural Popular a través de Radio Sutatensa, pues terminó en el año 1987, tuvo algunas acciones más hasta el año 1992,
Pero el mundo cambia, cambian los medios, cambian las tecnologías y ACPO tenía que cambiar a ese mismo ritmo. Entonces dimos el salto a las escuelas digitales campesinas, que es llevar también educación y formación al campesinado colombiano, pero a través de otros medios nuevos que implican nuevas inclusiones, como hablábamos en el segmento anterior. Y pues ha sido una gran experiencia porque hemos notado que los campesinos buscan, anhelan y desean manejar las tecnologías y más herramientas que les permitan sentirse ciudadanos de este país. Perfecto, muy claro. María Sacramento, contémosle a la audiencia para qué le ha servido este proyecto de Escuelas Digitales Campesinas. ¿Hoy se siente usted distinta a hace 1 o 2 años manejando el computador? ¿El mundo se le ha abierto? ¿Qué ha pasado en su familia y en usted? Pues hace 1 año, pues sí, apenas podía aprender el computador, me daba miedo. Ahora ya lo manejo con toda la tranquilidad y me ha servido mucho. Y en cuanto a la experiencia personal y de muchas familias allá, es que une las familias. Hay familias donde van los abuelitos, los hijos y los nietos, como en el caso mío. Y hay otras que va el papá y los hijos, o los abuelitos y los nietos. Une las familias, que es una cosa muy importante. Y se integra mucho la gente, porque ya le digo, a la gente pues le llama la atención aprender a manejar el computador, porque ya pues dicen, no podemos averiguar por la internet, podemos averiguar cómo manejamos un cultivo, cómo manejamos una cría de pollos o de... Sí, cosas que ellos... ¿Y usted lo ha utilizado? ¿Usted ha entrado a internet a consultar sobre algo directamente productivo que le sea útil en su vida? Pues en realidad, como yo vivo siempre estudiando, entonces estoy todavía muy enrolada con lo del estudio. Pero sí me gusta averiguar cosas, por ejemplo, sobre todo en los mapas, a ubicarme dónde queda tal parte, tal sitio. Eso me gusta mucho. Y también me gusta mucho el PowerPoint. ¿Le gusta? Sí, me gusta dibujar, colorear, todo eso en el computador. Todas esas cosas, y Publisher, me gusta. ¿Le gusta? No, pero sí, ya es una experta, una profesional. Y también hemos tenido clases de liderazgo que nos han dictado el programa ProLeader, y entonces eso también lo ayuda a afianzarse a uno mucho para desempeñarse en las otras cosas. Por ejemplo, en la catequesis, cuando toca hablarle a la gente, y eso es como más difícil que cualquier otra cosa. Claro, qué maravilla, pero... Sí. Muy bien, muy interesante lo que nos ha contado María Sacramento sobre este proceso de formación. Pero vamos en estos últimos momentos con Kenny para 2 temas muy puntuales. Sin duda el país se está dibujando de una manera distinta. Es decir, estamos pensando en un país distinto a futuro. Y eso debe implicar el campesino y al campesinado. Porque ahí está, por supuesto, no solo nuestro origen, nuestras raíces, sino el desarrollo de un país. ¿Cómo hacemos para que este proyecto siga viviendo? Importante contarles que tenemos muchísima demanda de escuelas digitales campesinas. Nos llaman los alcaldes, nos llaman los párrocos, nos llaman las asociaciones de campesinos en distintas zonas del país y nos piden que haya escuelas digitales campesinas. Lamentablemente, pues los programas tienen costo, ¿no? Y tienen un costo muy elevado en una geografía tan compleja y en un país tan grande como es Colombia. Entonces necesitamos ayuda, necesitamos en primer lugar el compromiso de las entidades públicas, necesitamos también por otra parte el compromiso de la empresa privada y luego que todos nos sintamos corresponsables de la educación de nuestros campesinos, que son los que garantizan la vida en las ciudades. Entonces sí es importante y es deseable que muchas personas se unan a esta causa y entre todos saquemos adelante las escuelas digitales campesinas. Nosotros nos movilizamos y hacemos una serie de acciones, actividades para lograrlo, pero sí estamos invitando a todas las personas que se pongan en contacto con nosotros y que entre todos podamos lograr que el campesino colombiano tenga una mejor calidad de vida y sea un ciudadano realmente, un ciudadano del país. Los últimos segundos antes de irnos, en una sola palabra. ¿Qué son las escuelas digitales campesinas? Escuelas digitales campesinas es la unión del campo con la ciudad. Campo con la ciudad. Exacto. Por acá.
oportunidad, paz y dignidad campesina. Y desarrollo, perfecto. Muchas gracias. Creo que hemos llegado ya al final del programa. Les agradecemos a los invitados. Es un espacio muy corto y el tiempo se nos va muy, muy rápido. Creo que es un tema muy interesante. Pensar en el campo es un compromiso de todos los colombianos. Es un compromiso del Estado, de los gobiernos, del sector público, privado, solidario, de todos. Es en el campo en donde podemos hacer una Colombia mejor, en donde podemos construir una Colombia mejor. Y este proyecto de escuelas digitales campesinas, sin duda, nos está transformando el campo colombiano. Muchas gracias a todos ustedes. Síganos por nuestras redes sociales. Ahí estamos, como siempre, atentos. Y en otra oportunidad, un nuevo tema. Bienvenidos siempre a Diálogo Mayor. Buenas noches.